Hola, 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 buenas tardes, bendiciones, bienvenidos a los que nos acompañan. Pues ya, ¿qué más puedo decir, va? ¿Cuántos padres tenemos aquí? Levanten sus manos. En la padre, tenemos muy poquitos. Sorry, eso me salió pues, de la manga y ni manga tengo. Eh, bueno, pues bienvenidos en esta tarde. Padres, voy a empezar directamente con dos preguntas. ¿Alguna vez se han arrepentido de haber tenido a sus hijos? No contesten rápidamente. Piénsela. ¿Cuántos años tienen de padres? ¿Se quedan con eso? La segunda pregunta es, ¿qué tan importante es la imagen paterna? Perdón, hablaré de la paternidad de Dios y la del hombre. El título que hoy traigo es Padrísimo y el tema, ¿qué padre tan padre? Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar aquí y al pastor Saúl, que digo yo, confía en el Señor, porque para que me ponga aquí, cuánta fe, cuánta fe. Gracias, pastor Saúl, por darme la oportunidad en este día, cuando me dijo que iba a predicar el día de hoy, el Día del Padre. Dije, ¿me sabe algo o lo hice al tanteo? Porque son temas que me encanta, me gusta, me gozo en compartir con ustedes. Hay mucho de qué hablar sobre esto. Regularmente se habla del padre, del hijo pródigo, de Lucas capítulo 15, del 11 al 32. En estos tiempos, Día del Padre, regularmente se usa ese texto del hijo pródigo. Pero, ¿qué les parece si le damos vuelta a la tortilla, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Y hablamos de los hijos del padre pródigo? Amén. No para crear culpa en aquellos padres que fallaron, sino para meditación, para que mediten, hagan una introinspección, para que en esta tarde ustedes vengan y clamen al Señor para que los guíe al arrepentimiento y al perdón. Así sea. En esta tarde les traigo 5 puntos. El primero es, Dios se compadece de sus hijos. La cita que avala este punto es Salmos, capítulo 103, versículo 13 al 14, y dice así: El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos solo polvo, como dice Génesis capítulo 3, el 19, que dice, pues polvo eres y al polvo volverás, le dijo Jehová a Adán cuando después de que falló. Los padres deberíamos de saber lo vulnerables que son nuestros hijos cuando aún no han llegado a la madurez para que ellos puedan tomar las decisiones más sabias en sus vidas. Todos los días tomamos decisiones, aun cuando usted se levanta, toma la decisión si me quedo un segundo más, toma la decisión si me levanto ya o no. Son decisiones cotidianas que tenemos y no oramos por eso, ¿verdad? Oramos por las mayores cosas que tenemos, Señor, que nos guarde, que nos proteja del día, que nos dé la fuerza física, emocional, espiritual. El segundo punto es, Él, hablando de Dios, nuestro Padre Celestial, conoce nuestras necesidades. No sé si hay un tonecito, es mi culpa o... Él conoce nuestras necesidades, como lo dice Mateo 6:8. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos que no sean como los fariseos, que sabían toda la ley de Dios, pero no la cumplían completamente. En su interior no conocían realmente al Padre Celestial, a Jehová, y ellos lo hacían como tipo un ritual nomás. Por eso Jesucristo le dijo, no sean como ellos.
En Mateo 7:11 dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que se lo pidan. ¿Acaso el que sepamos que nuestro Padre conoce todas nuestras necesidades no nos da la paz, no nos da el gozo, no nos da la tranquilidad de que nuestro Padre Celestial conoce todas nuestras necesidades? ¿Por qué aún nos afanamos? ¿Por qué aún nos preocupamos? ¿Que aún no conocemos a nuestro Padre Celestial realmente? Es así en lo terrenal. Si los hijos conocen a su Padre, que Él conoce sus necesidades, ¿no las suplirá según y conforme a lo que Él como Padre tiene y les pueda dar? Aún así el Padre sabio sabe que aunque tenga lo que el Hijo necesita, o lo que el Hijo quiere, mejor dicho, realmente no se lo da cuando aún no es tiempo de que Él lo obtenga. Bueno. Sí. Mil disculpas. Bueno. ¿Acaso un padre de sangre sabe las necesidades de sus hijos? Mire lo que el apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven discípulo de Pablo. Él le decía a Timoteo, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un buen padre no solo provee las necesidades básicas, sino también las emocionales que sus hijos necesitan. Está ahí en los momentos que sus hijos necesitan, según él lo pueda estar. Muchas veces no puede estar, muchas veces no tiene el discernimiento de lo que sus hijos necesitan, porque sus hijos a veces son callados, eso lo sabemos, pero un padre siempre debe de estar atento a lo que su hijo pueda necesitar, y lo que no conoce, Dios le dará el discernimiento, el conocimiento de lo que sus hijos necesitan según sus necesidades. Una familia disfuncional no necesariamente puede ser que su padre no está en la casa y su madre está criando a sus hijos. No precisamente tiene que ser una familia disfuncional. Una familia disfuncional es aquella que no funciona y muchas veces es mejor que el padre no esté ahí. Si el padre no está tomando su lugar, si el padre ofende, daña, lastima. Madres que han criado a sus hijos, no tome el esfuerzo de que tomar el lugar de un padre porque se cansará. Dios le dio la habilidad de los talentos a cada uno conforme a las necesidades. El padre lo fortaleció, le dio todo para que sea un buen padre. A la madre para que sea una buena madre. Madres que están sin sus esposos, las felicito y Dios las bendice también, porque han criado a sus hijos según todas sus fuerzas y la sabiduría, el conocimiento que Dios les ha dado. En la carta de Pablo, a la segunda carta de Pablo a Timoteo, le sigue diciendo el apóstol, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Si algunos textos no aparecen ahí, no se preocupen. Significa que un padre debe ser un buen proveedor.
En estas cartas nunca habla más atrás. Dice que Timoteo era hijo menciona de un hombre, pero nunca dice que está con él. Aquí dice que los que lo criaron fue su madre y su abuela. Y le buscaron un tutor prácticamente, donde el apóstol Pablo lo discipuló a Timoteo como un padre espiritual. El apóstol Pablo tenía un corazón pastoral tremendo, que aunque él nunca, según los teólogos dicen que él no se casó, él tenía muchos hijos, a lo que le llama hijos espirituales. Él discipuló como un padre a muchos hombres, los preparó para pelear la buena batalla de la fe. Él, sin ser padre, Dios le dio una sabiduría, un conocimiento y un talento para que él discipulara a hombres sin padres. Y Timoteo amaba a Pablo porque sabía que lo había dotado de aquellos atributos que un padre debería de tener, puesto que Dios se los dio. Punto número 3 dice: ¿quiénes son hijos de Dios? En la carta de Pablo al Romanos, capítulo 8, versículo 14, el 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y esto mismo el apóstol Juan afirma y confirma, que dice en Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, eso es a Jesucristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lástima que en esta iglesia prohíben los aplausos, si no en este momento sería el momento de aplaudir. Dios es el Padre perfecto de hijos imperfectos y a la vez de padres imperfectos. Padres, cometemos tantos errores porque como hijos no escogemos a nuestros padres, pero como padres escogemos a nuestra pareja, a nuestro cónyuge. La mujer escoge a su cónyuge, como quien dice, el padre de sus hijos. Yo le he dicho, no recuerdo si a uno o a más de mis 3 hijos. Por cierto, le doy gracias a Dios porque me acompañan mis 3 hijos en orden cronológico. A mi hijo Adrián, gracias por venir. A su novia Johanna, a mi hijo Jonathan y a mi hijo Brian, gracias, hijos, por estar aquí. Los traje para aquellos que me hacen bullying, y usted los verá, parecen guardaespaldas. Así es que hay cuidado, Jesús muestra, en el punto número 4, Jesús muestra la paternidad de Dios. Antes de seguir con este punto, hermanos, hablando de que como padres cometemos muchos errores. La mayoría, y si no hay cada domingo a veces personas nuevas. Muchos lo saben que mi esposa y yo nos conocimos de 13 años de edad, nos casamos de 14 y 15 años de edad. Fuimos padres a los 15, 16 años, 16 años. Para eso está la ayuda idónea, para corregirnos cuando nos equivocamos. Lo importante no son las fechas, sino el testimonio que vamos a decir. Amén. Se lo dejo de tarea, varón, que no le alega a su esposa de que no era mi mamá, era la tuya. No, pues no le alegue usted. Lo importante no son las fechas, lo importante es lo que usted va a decir. Amén. Imagínese usted, nosotros tan jóvenes, con Adriancito tan chiquito. Ahora digo que cuando estaba chiquito él se llenaba sus manitas de tierra y yo cada rato iba y le lavaba sus manos. Se ensuciaba, iba y lo limpiaba. Dice mi esposa: tú lo traumaste, dice mi hijo. Dice: yo de grande todavía sigue lavándose las manos cada rato. Y estaba pensando el otro día, bueno, pues lo preparé para la pandemia, ¿no? En el punto 4 dice que Jesús muestra la paternidad de Dios. Fuimos criados a su imagen y semejanza, como lo dice Génesis 1:27, que dice que crió al hombre a su imagen Dios lo crió, varón y hembra los crió. Mire, si no Dios Jesucristo mostró la paternidad de Dios y nos muestra la paternidad
de Dios a cada uno de nosotros para que nosotros lo imitemos. Dice, Señor, en Juan 14, 8 al 11 dice, Señor, le dice Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Es después de que Jesús estaba ahí con él. Felipe todavía le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le contestó, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas que yo hago en el nombre de mi Padre. En el Evangelio de Juan, Dios nos es presentado como Padre más de 100 ocasiones. Cuando yo leía este texto que dice que yo les he mostrado al Padre, que créanme a mí por medio de las obras que yo hago, que yo no las hago por mi propia cuenta, sino por medio de mi Padre. Igual nosotros varones como padres tenemos que mostrar el carácter de Dios, que nuestros hijos, si no nos creen, digamos, nosotros mostramos el carácter como padre, como nuestro Padre Celestial. Que nos crean, que nos crean por medio de no solamente de nuestras palabras, y de nuestras obras. En el punto número 5 dice, por amor pone límites. Un padre por amor pone límites. Dios, nuestro Padre Celestial, pone límites por amor, porque conoce las consecuencias. Por amor y no por control. Nosotros muchas veces hacemos las cosas, ponemos límites a nuestros hijos, padres, solamente por controlarlos. Pero Dios no es así. Dios no es así. No confundamos, hijos, no confundan el control con la rendición de cuentas. Mire, Dios desde un principio le puso límites al hombre. Podía poner muchos ejemplos, pero el mejor ejemplo es en Génesis 2:15, que cuando Jehová Dios puso a Adán y a Eva en el jardín, puso a Adán, después quitó la costilla a Adán, lo durmió y le quitó la costilla y formó a Eva. El límite que Jehová Dios le dijo a ellos, les dijo, puedes comer de todos los árboles del jardín. Había muchos árboles, y dice de todo significa que había más. Dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, sin duda morirás. Les estaba poniendo un límite. No siempre un hijo malo ha sido mal instruido por sus padres, y el mejor ejemplo es este. Ellos, Adán y Eva, tenían al mejor Padre Celestial, a Dios mismo que los crió, y le fallaron. Por eso, hijos, por eso, padres, por eso, personas que nos escuchan y nos acompañan, nunca juzguemos a aquellos padres que a veces vemos a los hijos que son mal comportados y dice, oh, está mal criado. No siempre es así. Porque mira, Adán y Eva tenían al mejor Padre Celestial, que era Jehová Dios, y aún así ellos fallaron. La aplicación de estos versículos, como dice el 15, padres puestos en su hogar, cómo cuidar el hogar. Así como Dios puso a Adán en el jardín, así Padre Dios te puso como un jardín para que lo cuidaras, lo labraras en el hogar donde Dios te puso. En el versículo 16, padres, puedes disfrutar sanamente de todas las bendiciones dadas por Dios. En el 17, padres advertidos advierten a sus hijos de los riesgos y peligros, no como control, sino por rendición de cuentas.
Es bueno que todos demos cuentas a alguien para no tomar las malas decisiones. Todos debemos de dar cuentas a alguien en su trabajo, en su casa, en la iglesia. Tenemos que tener a alguien que esté sobre nosotros para que demos cuenta, hermano, porque si nosotros vamos como ovejas descarriadas, nos vamos ahí por el camino equivocado. No siempre tomamos las buenas decisiones. Un buen padre es una combinación de fuerza, de ternura, de justicia, de misericordia y de gracia. Aunque Dios sea padrísimo y tenga todas estas padrísimas virtudes y afectos hacia nosotros, no deja de ser Dios. Él nos corregirá también por amor a su nombre y por amor a nosotros. Lo mismo un buen padre con estas mismas virtudes y características no deja de ser padre. Es decir, no deja de tener su autoridad. La conexión que debemos de tener como padre a nuestros hijos no es solamente estarlos regañando, no es solamente que el 80%, es decir, cámbiate, lávate los dientes, no hagas esto, no hagas lo otro, y el 20% es nomás de vez en cuando cómo estás. Una buena relación y conexión a nuestros hijos es saber que cuando nosotros como padres nos equivocamos, venimos y decimos: hijo, perdóname porque yo me he equivocado, perdóname porque yo también me equivoqué. A veces lo que hacemos no deja que nuestros hijos escuchen lo que decimos. Se lo vuelvo a repetir: a veces lo que hacemos no deja que nuestros hijos escuchen lo que decimos, porque lo que hacemos habla más fuerte que lo que decimos. Deberes entre padres e hijos, Efesios 6:1. Hijos, si usted a partir de aquí, la persona que está aquí, siente un deseo de llorar, hágalo. Muchas veces que tenemos como padres, como varones, como fuerte, no es significado de debilidad, sino de fortaleza, que Dios le está guiando a que diga: ok. Muchas veces lloramos porque vemos a otras personas llorar. Mismo Jesús, cuando iba a resucitar a Lázaro, sabiendo que lo iba a resucitar, dice, el texto más corto dice: y Jesús lloró. Hay muchas especulaciones por qué lloró. Tal vez porque las miró llorar, pero otras veces lloramos porque sentimos que Dios está haciendo algo, que tenemos resentimiento, que tenemos dolor, que tenemos tristeza por algo. Mire, hijos, lo que dice Efesios 6:1-4: hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Es decir, yo añado esto, no añado, sino yo como ejemplo. Es decir, que no en tu propia sabiduría, sino en la sabiduría de Dios. No te confíes en tu sabiduría como ser humano, sino guíate en la sabiduría de Dios. Qué Dios tan padrísimo tenemos, amén. Qué Padre tan padre tenemos, amén. Yo le digo a uno de mis hijos, cuando a veces he hablado con ellos, y le digo: cuando ellos toman malas decisiones, hijo, yo confío en ti, quisiera confiar en ti, y lo confío. Lo que no confío es en tu corazón, porque tampoco confío en el mío. Pastor, le digo: ¿sabe qué? Ni en el mío confío. Porque como Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Hay una importancia para aquellos hermanos mayores que son una carga para ellos, a veces tener que tomar el lugar como padres, que tienen que ser un buen ejemplo para aquellos hijos menores. Es una carga a veces que nosotros les ponemos a ellos, y no debería de ser. Usted como padre tome su responsabilidad. Puede delegar tareas, puede delegar, pero la responsabilidad nunca, padre. Como padre es suya, no es su hijo. Sin embargo, muchas de las veces son un punto importante aquellos hijos mayores. De testigo pongo a mi hijo mayor.
que mis hijos menores han tenido a veces con él que llorar. A él lo han respetado, lo han honrado, porque saben que aunque se ha equivocado, haya tenido una madurez en que pueden acercarse a ellos y confiarle muchas de las cosas que muchas veces a veces no vienen con nosotros. La respuesta sobre la pregunta de que si ustedes se han arrepentido alguna vez de haber tenido a sus hijos, mire, para quitarle la culpabilidad si alguna vez lo hizo. En Génesis 6:7 Jehová dijo: rearé de sobre la faz de la tierra los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Le voy a decir algo que tal vez usted no lo había visto, pero sabe que usted una ofensa a alguien que le va a calar cuando le recuerda el 10 de mayo a alguien, ¿verdad? ¿Sabe que en la Biblia viene algo parafraseado así? Y me dice: no, hermano, mire cómo nuestras palabras como padre pueden ser tan fuertes. En lugar de maldecir o bendecir a nuestros hijos, de nuestros labios, de nuestra raíz de amargura, pueden salir palabras y ofensivas que pueden marcar a nuestros hijos. El rey Saúl, cuando estaba persiguiendo al rey David y su hijo Jonathan, estaba con David porque sabía que su padre Saúl estaba equivocado. Quería matar por celos al rey David, que en el futuro iba a tomar su lugar como rey. Y Saúl maldice a su hijo Jonathan. Mire, en 1 Samuel 20:30 dice: entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonathan su hijo y le dijo: hijo de la perversa y rebelde. Entonces, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí, o sea David, para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Quisiera que se ponga de pie. Voy a tomar unos minutos para ministrar. Mientras el piano sigue, póngase de pie. El otro día escuchaba yo esta historia, hermano, que por mis lágrimas, por mis ojos, por mis mejillas rodaban mis lágrimas, porque dije: es verdad. Existe una agencia para rentar amigos, alrededor de 6,000 personas rentables, que usted puede hablarle para que vaya y lo abracen. ¿Se imaginan la importancia que es el abrazo de un padre para un hijo? Había un hombre que testificaba que él pagaba para que lo abrazaran semanalmente, para que un hombre con una figura paternal fuera y lo abrazara semanalmente. Económicamente este hombre no le alcanzaba, pero tanto era su necesidad que él dormía hasta en el carro por tal de pagar esta agencia para que ese hombre fuera y lo abrazara y sintiera el abrazo de padre. La falta de una imagen paternal crea en nosotros vacío, soledad, inseguridad, temor, y esto hace que distorsione nuestra percepción del amor de Dios y la realidad y la verdad en nosotros, que hemos sido hechos a la imagen y semejanza de Dios, nuestro Padre, Abba Padre. El abrazo y amor de un padre no siempre es con abrazos físicos, también a veces por medio de estar cuando sus hijos lo necesitan. Hijos, no saben ustedes cuánto un padre a veces ha tenido que disimular cuando se sienten ofendidos por sus hijos. A veces tienen que disimular que tienen hambre porque les dio de qué comer. A veces vistieron los peores zapatos por darles a ustedes en el futuro un mejor calzado, un mejor lugar, una mejor posición, a lo que le llaman aquí mejor posición material aquí en esta vida. Un hombre cuenta que su padre lo arrodillaba y lo azotaba cada vez que él se equivocaba. Y él cuenta que cuando vino a Cristo, él batalló mucho en recibir la paternidad de Dios y arrodillarse, porque recordaba cuando su padre lo azotaba. Mi padre no abrazaba regularmente. Todos nosotros, mis hermanos, a veces hablábamos de que cuando lo abrazábamos, él
él casi no abrazaba, no era muy expresivo y cuando lo abrazaba uno era así como que no mucho apretaba. Y él murió en el 2020 de marzo, una semana antes de la pandemia, y la última vez que vino fue en el 2017. Pero años atrás que yo lo mandaba a traer para que estuviera unas semanas con nosotros, una vez me senté con él y yo platiqué con él y hablando sobre esto, y él decía: yo sé, hijo, que yo batallo con eso. Yo sé, pero me contó la historia y decía: fíjese, hermano, es duro y es difícil esto, pero él decía: a mí nuestro padre llegaba y a mí, a mis hermanos, decía: perros. Llegaba con mi mamá y decía: estos no son hijos míos, estos perros. Imagínese. ¿Qué es lo que más amas? El primer mandamiento es amar a Dios con todas tus fuerzas, le dijo Jesús a sus discípulos, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. A lo que tú más amas vas a pelear más con eso. Es por eso que primeramente debes amar a Dios sobre todas las cosas, y lo demás va a caer por su propio peso. Tú vas a poder amar al prójimo de una manera correcta. Tú te vas a poder amar a ti mismo de una manera correcta. Tú vas a poder amar a tus hijos de una manera correcta. Tú vas a poder amar a tu padre de una manera correcta. ¿Cómo quieres que tus hijos te recuerden? Felicito y bendigo a aquellos padres que con mucho esfuerzo han educado a sus hijos, con Dios o sin Dios. Madres, aquellas que han educado a sus hijos sin un padre, las felicito y las bendigo. Padres, rompamos generaciones de violencia, no solo de maldiciones generacionales. Hijos, todos ustedes son herencia de Dios y regalo del cielo. Nunca se crean que un padre les dijo que no eres importante. Es importante, no te creas. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, Dios te levantará. Dios te ama. Si tu padre te falló, no importa, Dios no te falla. Si tú aún no conoces a Cristo como Padre y tu Salvador, simplemente decirle: yo no te conozco, pero yo en esta tarde yo vengo a pedirte perdón si yo juzgué a mi padre. Hijos, no juzguen a sus padres, porque como la historia de mi padre se los conté, así mismo no sabemos que sus padres han vivido. Esta Biblia es de mi padre. No sé si se pasó la foto ahí, pero la última vez que vino él estaba leyendo. Aquí tengo unas notas de él, me la trajo mi hermana apenas hace un par de meses. Con esta Biblia cargaba. Si mi padre aún falló, uno de los mejores legados que mi herencia que mi padre dejó es el Evangelio de Jesucristo, porque sin eso yo no estaría aquí parado de pie. Ese es el mejor herencia que mi padre me dejó, la palabra de Dios, la cual me ha hecho un padre perfecto, pero Dios me ha restaurado para yo dejar un legado a mis hijos. Padre, yo sé que tienen unas marcas en su corazón y en su alma, pero en esta tarde el altar va a estar abierto. Ya sea que tú has tenido un buen padre, dale gracias a Dios. Si no has tenido un buen padre, igual dale gracias a Dios, porque eso te ha mostrado a ti el cómo no ser y cómo ser un mejor padre para tus hijos y romper esa generación de padres sin identidad y padres sin propósito. Pasa mientras ellos tocan el canto. Yo quiero en esta tarde pedirte perdón si tu padre te falló, si tu líder, padre espiritual te falló. Yo le doy gracias a Dios y yo quiero en esta tarde una vez honrar al pastor, porque hace ya un tiempo a yo no le dije, pero él, no sé de quién, perdón si alguien es de los de aquí, pero él me dijo, yo por semanas, por días, yo me estoy levantando a las 5 de la mañana con este varón
a orar, interceder por sus necesidades. Y Él lo sabe, pero cuando con Él mis lágrimas corrieron, dije: Señor, yo no solamente quiero ser un padre de sangre para mis hijos así, yo quiero ser un líder como mi pastor, tener ese corazón pastoral, que aunque falle, Él lo vuelve a abrazar. ¿Usted cree que yo, aún estando aquí arriba, no he fallado aún cuando predico? Y todavía Él, como Padre espiritual, todavía me pone aquí confiando en Dios, que Dios me va a una palabra para ustedes, padres, en esta tarde. Yo los honro y los bendigo en esta tarde. Yo pido perdón a cada uno de mis hijos también, porque yo sé que les he fallado. A mi hijo, el mayor, perdón, hijo, porque yo sé que yo te fallé. Yo sé que yo te herí. Yo sé, hijo Jonathan, yo sé, hijo Brian, yo sé que les he fallado. Yo sé, mi hija esposa, que yo he fallado como padre muchas veces, pero pásale aquí al altar. Si usted tiene a su padre aquí, abrácelo, bendígalo. Si no lo tiene, bendígalo aún así. Diga: yo lo bendigo, porque Dios lo va a honrar a usted y lo va a bendecir.